En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, estamos a puertas de la celebración de la fiesta del bautismo del Señor. Hemos celebrado ya con gran gozo la adoración de los magos. Y el domingo siguiente, el domingo segundo después de Epifanía, el Evangelio de la Santa Misa es sobre las bodas de Caná. De tal manera vemos cómo los tres misterios que este tiempo epifánico contempla y medita van a terminar. Pero antes de seguir adelante en este itinerario litúrgico, en este último día antes de esta, podemos llamarla octava de Epifanía, contemplemos al Señor en esta escena del Santo Evangelio que hemos también ya meditado en estos días y especialmente el domingo pasado, el domingo de la Sagrada Familia. Hemos hecho hincapié el domingo pasado en que el Señor estaba sometido a la Santísima Virgen María y también a San José, subditus iris, dice el Evangelio. Era su súbdito. Pero hoy les invito a contemplar al Señor, en primer lugar, en sus relaciones con los doctores de la ley, cuando el Señor se encontraba con ellos escuchándoles y dándoles respuestas. Y en segundo lugar, al Señor en sus relaciones con sus padres ante estas preguntas que le hizo la Santísima Virgen María cuando lo encontraron después de esta búsqueda de estos 3 días. Adoremos al niño Jesús, hoy, sentado humildemente en los bancos de los discípulos, en medio de los doctores de la ley. Admiremos esta humildad de la sabiduría eterna, del Maestro de toda ciencia y de toda luz, y contemplémosle cómo escucha e interroga a simples hombres, siendo Él el Señor y Dios. En primer lugar vemos, como les he dicho ya, a sus relaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo niño con los doctores de la ley. En primer lugar, el Señor les escucha. Nadie sin duda podía enseñarle nada, ni hablar mejor que Él, pero su silencio era una gran lección que Él quería darnos. Quería enseñarnos primeramente a callar. Nos arrepentiremos a menudo de haber hablado y rara vez de haber callado. A no darnos jamás en sociedad aires de esa suficiencia que la modestia reprueba. A no interrumpir a los que hablan, a escuchar a nosotros con muestras de interés para aprender cuando no sabemos lo que ellos dicen o para instruirnos todavía mejor si ya lo sabemos, pues siempre hay provecho en escuchar, sin tener en cuenta que callando ganamos la dicha de no molestar al que habla y de dar a nuestra ciencia su más bello realce, que es la modestia. En segundo lugar, luego de escucharles, el Señor Jesús niño interroga a los doctores, no porque ignore cosas, sino porque quería enseñarnos que la verdad es una herencia que se transmite de padre a hijo, de maestro a discípulo, que querer ser para sí mismo su propio maestro sin consejo y sin guía es andar por una senda extraviada en el camino de la instrucción. Que la voluntad de Dios es que los hombres se instruyan por otros hombres, como lo hacía Moisés con los consejos de los ancianos, Saulo por Ananías. Cuán grande es nuestra vanidad y escaso nuestro saber, si no vemos que ignoramos muchas cosas y que es necio orgullo preferir no instruirnos preguntando a los más hábiles, que revelar nuestra ignorancia interrogando, y que en fin consultando
se evitan muchas faltas, se ahorran arrepentimientos y siempre es prudente añadir la ciencia de los otros a nuestras propias luces. Después que el niño Jesús había escuchado, había interrogado a los doctores de la ley, estos a su vez le interrogaron a él y él respondió a sus preguntas con una modestia y sabiduría que llenaron de admiración a cuantos le escucharon. Tal vez nos sentimos tentados a envidiar la dicha de este auditorio, pero acordémonos de que Jesucristo nos habla siempre por su Evangelio, por las instrucciones de sus ministros y por sus santas inspiraciones. En segundo lugar, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús niño en el templo, pero no ya en sus relaciones que tuvo con los doctores de la ley, sino con sus padres, María y José. María apenas reconoció a Jesús en medio de los doctores, se acercó a él y le dijo, no como reprensión, sino por un sentimiento de admiración y de extrañeza, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? No le dijo conmigo, sino con nosotros, porque la verdadera caridad confunde la pena de los demás con la propia. María no describe su pena, dice sencillamente, ¿por qué te has portado así? Expresión general que encierra el exceso de todo su dolor. Tu padre y yo te buscábamos con dolor. No dice yo y tu padre, sino tu padre y yo. Expresión de humildad en cuanto que ella se coloca en segundo lugar y pasa como una madre cualquiera. A estas palabras tan notables por su sencillez, Jesús responde, ¿por qué me buscabais entre vuestros parientes y amigos y no en el templo que es la casa de mi Padre? ¿No sabíais que yo debo emplearme las cosas que miran al servicio de mi Padre? Respuesta más admirable aún que la queja de María. Pues vemos en esta respuesta del Señor, primero, ella da a María la ocasión de enseñarnos con su ejemplo a soportar en silencio las reconvenciones, aún las inmerecidas. En segundo lugar, nos revela que Jesucristo es más que un hombre, que tiene a Dios por Padre. En tercer lugar, nos enseña que debemos colocar el servicio de Dios ante todo, antes que el cariño a los padres y a los intereses de familia, y emplearnos del modo, en el tiempo y en el lugar como Dios quiere. Y en cuarto lugar, que el mejor lugar de un alma cristiana es el templo, para orar, para meditar, para escuchar la doctrina del Señor y no la sociedad y los círculos, podemos decir así, de las criaturas que de ordinario nos disipan y corrompen. De tal manera, en el día de hoy, tomemos ciertas resoluciones. En primer lugar, de observar siempre una modestia perfecta en nuestro lenguaje y en nuestras relaciones con el prójimo. Y en segundo lugar, de colocar siempre los intereses de Dios y de su servicio por sobre toda otra consideración. Nuestro lema ante el Evangelio que hemos meditado hoy es Dios ante todo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.